Hola, buenas tardes. Buenas tardes, iniciamos en un minuto. Muy buenas tardes a todos, chicos, jóvenes. Bienvenidos a la Agencia Espacial del Paraguay en esta colonia de vacaciones que organiza el Ministerio de Educación y Ciencias. Hoy estamos en el Club de Ciencias y vamos a hablar de la Estación Internacional Espacial. Dará la bienvenida el coronel Liduvino Bielman Díaz, profesor magíster, presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, y posteriormente estaremos con el profesor Alejandro Román, que nos explicará y nos contará cosas y muchas cosas interesantes de la Estación Espacial Internacional. Con ustedes, el presidente diplomado de Estado Mayor, presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, Liduvino Bielman Díaz. Ok, buenas tardes. Saludos cordiales desde la Agencia Espacial del Paraguay. Para la Agencia Espacial del Paraguay es un gusto y una satisfacción ser partícipe de este esfuerzo del Ministerio de Educación y Ciencia en cuanto a lo que es colonia de vacaciones. Es digno de manifestar el esfuerzo nuestro de la Agencia Espacial del Paraguay para poner cimiento de la sociedad que son los niños y los jóvenes. En esta oportunidad, la Agencia Espacial del Paraguay va a estar aportando algo en relación a lo que es ciencias espaciales para que los niños y los jóvenes puedan aprender. Buenas tardes, niños, jóvenes, desde Asunción, Paraguay, Agencia Espacial del Paraguay. Estamos ya prestos para transmitirle a ustedes algunos conocimientos de lo que es ciencia espacial, de lo que es el espacio. Vamos a identificar específicamente que el espacio aéreo es exclusivamente para aviones militares, aviones civiles, y va desde la Tierra hasta 100 kilómetros para arriba. Y posteriormente vamos a hablar sobre lo nuestro, estación espacial, todo lo que se refiere a satélite, el espacio exterior, que es de los 100 kilómetros para arriba, donde va a estar orbitando en breve el primer satélite paraguayo. En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar específicamente sobre la Estación Espacial Internacional. Tiene su importancia porque de alguna manera en breve desde la Estación Espacial Internacional va a ser puesta en órbita el primer satélite paraguayo, el Guaranísat-1. O sea que tiene una importancia única. La Estación Espacial Internacional es un robot grande. Y dentro del robot grande hay una serie de pequeños robots que están trabajando 24 horas. En siguientes eventos, el día jueves próximo, vamos a estar transfiriendo conocimiento en cuanto a lo que es estaciones espaciales, misiones espaciales y el New Space. Y posteriormente, más adelante, en los siguientes días, vamos a hablar de lo que es la participación de las mujeres en el espacio, que tiene su importancia. Paraguay también tiene pequeña experiencia en algunos eventos relacionados a la mujer en el espacio. En otras oportunidades, en el mismo evento, colonia de vacaciones, vamos a escuchar al primer candidato astronauta paraguayo, el teniente Hernán Gauto. Va a explicarnos su experiencia, cómo se forma, cuál es la formación que recibe el futuro astronauta. También vamos a escucharle a un referente importante de lo que es el espacio exterior, el candidato a cosmonauta Vinicio Montoya de Guatemala. Claro está la participación exclusiva especial de la NASA en cuanto a lo que es observación de la Tierra,
Para nosotros es importante porque la NASA apuesta por la excelencia en cuanto a transferencia de conocimiento, y en este caso Agencia Espacial Paraguay, la NASA se unen para responder al requerimiento del Ministerio de Educación y Ciencia y llegar a los niños, a los jóvenes paraguayos. Claro está, en otros eventos de los martes y los jueves vamos a tener la participación de referentes importantes de lo que es el primer satélite paraguayo, Proyecto Paraguay del Espacio, donde vamos a escucharle a los ingenieros que en este momento están en Japón, otros ingenieros que están en la República de China, Taiwán, y específicamente aquí en Paraguay, cuál es el avance que se está dando al respecto del Proyecto Paraguay del Espacio, explicación detallada de lo que, en qué consistiría el primer satélite paraguayo que aquí yo tengo a mano. Es decir que estamos de vacaciones, claro está que hay que aprovechar para disfrutar a través del deporte, todos los tiempos disponibles, y también adquirir conocimiento. Por eso la Agencia Espacial Paraguay está disponible para compartir con el Ministerio de Educación y Ciencia todo lo que sea posible, porque en este caso ciencia es fundamental, es vital. Cuanto más fortalezcamos la ciencia, sería mucho más interesante, porque eso va a ayudar para que más adelante realmente el Estado paraguayo, la sociedad, llegue a los objetivos de los fines del Estado, que son el bienestar general y el desarrollo nacional, seguridad integral. Entonces, éxitos para todos. Acá vamos a tener un cambio de tripulación para que el señor profesor magíster Alejandro Román en el día de hoy nos explique detalladamente en qué consiste la Estación Espacial Internacional. Buenas tardes y éxito a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los colegas del Ministerio de Educación y también a todo el equipo de la AEP. Realmente para nosotros es un honor poder estar en este lugar virtual hablando un poco de lo que nos gusta a todos, ¿verdad? Yo estoy seguro que todos los chicos y jóvenes que nos están mirando tienen la misma pasión, el mismo interés, que es el espacio. El espacio es algo que realmente nos toca y nos mueve, como decíamos. Y si me permiten, voy a volver a compartir mi pantalla para continuar con la presentación. Si me confirman, por favor, que tenemos visual de la pantalla. Enrique. Sí. Muchas gracias. Bueno, como bien dijo el señor presidente, vamos a tener en esta colonia de vacaciones, específicamente en este club de generación espacial, vamos a tener muchos temas. Vamos a tener gente de la NASA. Imagínense, gente de la NASA hablándonos acerca de todos los trabajos, los proyectos que están desarrollando. También vamos a tener colegas de la AEP explicándonos acerca de qué está haciendo la agencia y también un poco qué es lo que está sucediendo en temas espaciales alrededor del mundo. Entonces, el tema de hoy es la Estación Espacial Internacional. ¿Me confirma si tenemos audio, Enrique, por favor? Un segundito, voy a volver a compartir. Incorporando el audio del sistema. Ahora sí. Bueno, les decía que la Estación Espacial Internacional es muy importante para nosotros, especialmente para el proyecto Paraguay del Espacio, puesto que desde esta Estación Espacial Internacional va a ser lanzado nuestro primer satélite Paraguay, específicamente del módulo japonés de aquí a ahora que tenemos ya la distancia suficiente, puedo sacarme mis tapabocas y poder continuar. Entonces, decía que la Estación Espacial Internacional es el objeto construido por el hombre más caro hasta el momento. Está alrededor de 100 que
presentación lo que nos va a hacer historia. Vamos a ver qué países qué se hace en la todas las consultas que algunos de ustedes anteriormente quieren saber más acerca de lo que estamos haciendo o acerca de elegir una carrera, ver un poco, tener un poco una asesoría especializada, con mucho gusto estamos para eso. Entonces, arrancamos con un poco de historia. Vamos a ver un poco la historia de la exploración espacial, ¿verdad? Realmente el espacio fue un tema que apasionó a las grandes civilizaciones de tiempo inmediato. La civilización sumeria, maya, llegamos a la época de 1800 y tenemos a Konstantin Tsiolkovsky, el padre de la ecuación que hace el rocket equation, la ecuación de los cohetes que se usa hasta hoy para determinar qué porcentaje de propulsión tiene que tener un cohete para poder llegar a órbita baja, ¿ya? Y desde los años 20, 30 y 30, y vemos a ver que fue un científico alemán y posterior a esta Segunda Guerra Mundial fue, digamos, contratado por los Estados Unidos para desarrollar el sistema espacial. En el medio de la Guerra Fría, recordemos que en 1957, y eso desató, digamos, la carrera espacial de Estados Unidos, NASA, por tener la historia de la NASA. De vuelta hacia la primera mujer en el Estados Unidos también fue el presidente Kennedy se va a llegar antes que finalizar los 60 y se desarrolla el avance. 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. El avance está dando afianzado, entonces significa que tengo que hablar más fuerte. Entonces el hombre llega finalmente a pisar el suelo lunar. Y todavía hoy hay mucha gente que no cree que esto sea posible. Realmente toda la evidencia no cree esto, porque no solamente en una oportunidad, sino en varias oportunidades donde la vida de tantas personas pudieron alcanzar entonces toda la exploración espacial fue entrando en una era dorada. Aquí las grandes potencias que están compitiendo en algún momento llegaron a cooperar en los programas espaciales en conjunto. Aquí vemos el shuttle, el transportador espacial, y vemos cómo Estados Unidos y Rusia finalmente para desarrollar el y uno de los resultados de esta cooperación es justamente la estación espacial
internacional. Entonces, está prácticamente 60, 70 años el hombre fue desarrollando de una manera muy rápida todo lo que es la tecnología espacial. Y vemos ya la Estación Espacial Internacional que vamos a ver enseguida. Eso permitió la humanidad. Houston Station, looks like we got us a dragon by the tail. Más barato llegar al espacio, y eso también permite al país poder tener hoy la posibilidad en breve ya imágenes la circulación en la internacional. Realmente el espacio es algo fantástico que nos permite todavía muchas cosas y hay ya mucho. Sí. Entonces, hablábamos de la cooperación internacional. La Estación Espacial Internacional es un resultado de la cooperación entre la NASA de Estados Unidos, Roscosmos de Rusia, la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, la JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa, y la Canada Space Agency, que es la Agencia Espacial de Canadá. Todos estos países se unieron para poder desarrollar este programa que se lanzó el 20 de noviembre de 1998 con el lanzamiento del bloque de carga funcional ruso Zarya, que se convirtió en el elemento básico de la ISS. Entonces, aquí vamos a ver un poquitito cómo se fue armando esto. Cada componente que ustedes ven en pantalla fue enviado al espacio por un cohete o por el transbordador espacial. Entonces, vemos en la línea de tiempo ahí abajo, donde tenemos que ya en el año 2000 se fueron incorporando partes de la Estación Espacial Internacional, una tras una, inclusive algunas de estas partes fueron separadas para volver a ser relocalizadas en otro lugar. Realmente esta es una obra de ingeniería fantástica y se dio trabajo, digamos, a varios países, a varias compañías y a miles de personas. Me animo a decir cientos de miles de personas trabajaron para que este milagro de la tecnología sea posible. La Estación Espacial Internacional pesa alrededor de 400 toneladas y está orbitando la Tierra a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora. O sea que da una vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Imagínense la velocidad que lleva. Y quiero decirles también que nuestro satélite va a tener la misma altitud y la misma velocidad que la Estación Espacial Internacional, ya que va a ser lanzado desde esta. Entonces, nuestro pequeño satélite va a también estar viajando en el espacio a 27.000 kilómetros por hora. Entonces, ustedes están viendo aquí cómo se fueron montando. Cada componente es uno o más lanzamientos. Se llevó un brazo robótico que fue proveído por Canadá y este brazo robótico sirve para mover los componentes grandes y ubicarlos en su lugar dentro de la Estación Espacial Internacional. Sirve para reparaciones y para la construcción. También sirve para que los astronautas hagan sus caminatas espaciales. O sea que vemos cómo aquí estamos ya en el año 2008 y cómo se sigue construyendo la Estación Espacial Internacional. Se siguen llevando una de los módulos que estamos viendo ahora, es el módulo japonés justamente, que es desde donde se va a lanzar el primer satélite paraguayo de aquí a muy poco tiempo. Esperamos ya en las próximas semanas o meses. El satélite ya está concluido y la última presentación de esta colonia de vacaciones vamos a ver detalles de qué misión tiene, cómo se construyó, dónde se construyó, quiénes construyeron y para qué va a servir, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo la Estación Espacial Internacional va tomando forma ya prácticamente en sus fases finales de construcción y finalmente quedando en su
en su forma actual, que como decíamos tiene más de 100 metros. Entonces, la Estación Espacial Internacional consta de 15 módulos y la masa de la estación es de más de 400 toneladas. Sus dimensiones permiten que la proyección cubra completamente un campo de fútbol. Por lo general, en la estación espacial no hay más de 6 personas, pero hay veces en donde coinciden más de 6 personas, hasta 9 en algunos casos, y estas son 2 tripulaciones de la nave Soyuz y una de la nueva Crew Dragon. La altitud de vuelo promedio de la ISS está alrededor de los 400 kilómetros, como dijimos, y hace una órbita completa alrededor de la Tierra en 90 minutos aproximadamente. Estoy controlando el tiempo para no pasarnos. Estos son los módulos de la ISS y son los países que fueron colaborando para su construcción. Realmente, como decíamos, una maravilla de la ingeniería. Aquí rápidamente vamos a ir viendo, no me voy a detener en detalles en los módulos. Unity es un módulo de conexión de los Estados Unidos. Luego está el Destiny, que es un laboratorio también de los Estados Unidos. Después está el Tranquility, que es un módulo residencial, o sea que aquí duermen los astronautas en unas bolsas de dormir que se ajustan con unos cinturones para que no salgan volando mientras estén durmiendo. Luego está el Leonardo, que es un módulo permanente de multipropósito, también de los Estados Unidos. La cúpula, que es un domo que fue hecho en Italia y sirve para observación. En esta cúpula ustedes pueden ver que tiene una ventana desde donde los astronautas pueden ver la Tierra y pueden tomar fotografías y filmaciones espectaculares. Algunas de ellas estuvimos viendo al principio. Este módulo experimental expandible es un módulo inflable que se está probando para ver si puede ser útil para carga y para albergar astronautas en el futuro. Quest es una cámara que usan los astronautas para salir al espacio, al hacer sus caminatas espaciales. Dentro de esta cámara están módulos de presurización y módulos donde ellos, digamos que se ponen los trajes espaciales. Estos trajes espaciales son naves espaciales individuales, donde el astronauta puede respirar, puede moverse y puede trabajar y hacer reparaciones en el exterior de la Estación Espacial Internacional. El Canadarm, o el brazo robótico canadiense, sirve, como decíamos, para tomar los elementos y colocarlos en su posición o para hacer reparaciones o para las caminatas espaciales. Después está el módulo Harmony, que es un módulo también de conexión. El módulo Columbus, que es un laboratorio de ciencias, que es una construcción que también se hizo en Italia y es un uso compartido entre Europa y Estados Unidos. El módulo Kibo es un módulo japonés. Como decíamos, desde aquí se va a lanzar nuestro primer satélite con un brazo robótico que tiene el módulo en su exterior, mejor dicho. Luego están los módulos del segmento ruso, el módulo Zvezda, que fue el primero, recordemos que fue el primero en ser lanzado. Luego está el módulo, el Pier. Luego está el módulo Search, que es un módulo de investigación pequeño. Luego está el módulo Dawn, que es o Zarya, que es un módulo de carga funcional. Y así sucesivamente. Entonces, la estación consta principalmente de 2 grandes segmentos, el americano y el ruso. El segmento estadounidense se opera desde un centro de control de misión en Houston, Texas. Y el segmento ruso se gestiona desde el centro de control de misión en la ciudad de Korolev, cerca de Moscú. La operación y gestión de la ISS se realiza desde varios puntos en el mundo. Entonces, como decíamos, los módulos y las asignaciones, por ejemplo, en el lado estadounidense, algunos segmentos son de uso compartido entre la ESA, la NASA y la Agencia Espacial Canadiense. Otros son uso compartido con la agencia japonesa, la NASA y demás. Entonces, todo esto tiene que ver también con la contribución económica que hace cada país a la Estación Espacial Internacional. Y esto también define qué tiempo y cuántos miembros de tripulación y qué nacionalidades van a tener antes de llegar a la Estación Espacial Internacional.
Entonces aquí vemos los dos centros principales de control. Uno está en Texas y otro está en Moscú. Este es el centro de control. Ustedes recordarán la película Apolo 13 donde decía Houston, tenemos un problema. Bueno, este es el centro de control de Houston. Desde aquí se controlaba, digamos, las misiones de Apolo, también las misiones del transbordador espacial y ahora la misión de la Estación Espacial Internacional. Y este es el centro de control ruso que está en las afueras de Moscú, desde donde también se controla la Estación Espacial Internacional. Y todos estos puntos que ustedes ven aquí en el mapa tienen alguna función de control, comunicación o verificación de la Estación Espacial Internacional. O sea que realmente son más de 10 puntos en el mundo desde donde se controla, se opera y se gestiona la Estación Espacial Internacional. Bueno, decíamos que el centro de control de Texas sirve como una instalación de control principal de segmentos estadounidense y el Centro de Operaciones e Integración de Carga Útil de la NASA funciona en Huntsville, Alabama. El Centro de Control de Misión de Roscosmos está en Moscú. El Centro de Control de Columbus de la ESA está en el Centro Aeroespacial Alemán en Alemania. El Centro de Control de ATV de la ESA está en Toulouse, Francia. El Centro de Control del módulo japonés está en Japón. Y así sucesivamente. Cada uno de los módulos tiene un centro de control asignado en su país de origen. Entonces, el proceso de gestión de la Agencia Espacial, de la Estación Espacial Internacional, es un proceso tecnológico complejo dedicado a garantizar las actividades de la tripulación y operación de los sistemas a bordo, realizando tareas estipuladas en el programa de vuelo y estos centros de control también intercambian expertos, o sea que hay expertos de Estados Unidos que van a trabajar al centro de Moscú y expertos de Rusia que van a trabajar al centro de Houston, Texas. Entonces, esto también hace que la fiabilidad aumente. El complejo de la Estación Espacial Internacional es el objeto espacial más grande y más caro jamás construido por el hombre. El funcionamiento a largo plazo se convirtió en un ejemplo concreto de cooperación internacional en el campo de la exploración espacial y gracias a los esfuerzos de estos países se ha convertido en uno de los símbolos de nuestro tiempo y un puesto avanzado de la humanidad en el espacio. Decíamos que la Estación Espacial Internacional tiene un costo hasta ahora de más de 150.000 millones de dólares. Se estima que después de 2024 el capital privado se encargue un poco de las operaciones de la Estación Espacial Internacional. Bueno, para reabastecer la Estación Espacial Internacional, varios países tienen cohetes y transbordadores hasta hace algún tiempo que llevan cápsulas a la Estación Espacial Internacional para su reabastecimiento. Recordemos el programa del transbordador espacial, que realmente fue emblemático. Todo proyecto espacial no está exento de problemas. Hay dos momentos en donde este programa del transbordador espacial lamentablemente terminó en tragedia. Y aquí vemos un poco un video de un lanzamiento. Esto ocurría en el 2006. Realmente para todos nosotros esto era en su momento motivo de mucha atención. Mucha gente seguía muy de cerca estos lanzamientos porque realmente es lo que verdaderamente nos inspiró en abrazar y querer todo lo que es aeroespacial a muchos de nosotros. Aquí vemos el transbordador espacial en Cabo Cañaveral, en Kennedy Space Center, a punto de ser lanzado, todo el público expectante. Aquí vemos detalle de los motores y realmente eran momentos espectaculares, ¿verdad? Realmente estos lanzamientos marcaron historia en el mundo. Les invito a ver un poco y a revivir lo que eran los lanzamientos allá por los años 2006. T-minus 17 seconds and countdown. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
Bueno, tenemos ya alguna pregunta, vamos a dejar la pregunta para el final. Gracias por el interés. Trataremos de responder que sea posible. Fíjense que el motor espacial se despega de la Tierra poderoso. Que una vez que tenía, ya tenía una tierra una vez que iniciaban su ignición, ya era imposible. Genera una reacción química que hacía que eso, hasta que se acabe el combustible, tenía que seguir con su ignición. Realmente espectacular. Bueno, entonces decíamos que las cápsulas reabastecen a la Estación Espacial Internacional. Algunas de ellas son tripuladas y otras son no tripuladas. Y aquí quiero hablar un poco del Orbital ATK Cygnus, que es una cápsula de carga que lleva 3.500 kilos a la Estación Espacial Internacional, y justamente esta cápsula es la que va a llevar al espacio a nuestro primer satélite paraguayo. Se lanza normalmente desde Virginia, Estados Unidos. Bueno, decíamos que el sector privado ahora con Elon Musk, SpaceX, Blue Origin de Jeff Bezos, están realmente abaratando muchísimo y haciendo que el acceso al espacio sea mucho más fácil y con mucho menor costo. ¿Recuerdan el lanzamiento del Crew Dragon? Que es la primera cápsula tripulada lanzada hace algunos meses. Ahora ya fue la segunda misión. Y como decíamos, estas compañías privadas están realmente acelerando este acceso al espacio. Entonces, la Estación Espacial Internacional ha sido el hogar de decenas de astronautas durante las últimas 2 décadas. Científicos, ingenieros, médicos de más de 19 países han convivido en los módulos de la ISS mientras realizaban experimentos científicos y funciones de mantenimiento. Pero además de ser un laboratorio, la ISS también es una vivienda, o sea, es un lugar donde ellos viven, hacen gimnasia, van al baño, tienen zonas de descanso, tienen lugares donde pueden disfrutar del tiempo libre, lugares de encuentro entre compañeros, etc. El espacio es limitado y la microgravedad obliga a aplicar la misma creatividad en todas las actividades diarias. Realmente, aquí veamos un poco cómo es posible que los astronautas vivan en el espacio. Para que esto sea posible, existen sistemas, los sistemas ICLAS, que son sistemas de control ambiental y sistemas de soporte vital. Estos sistemas se encargan de la gestión de la temperatura, presión y composición atmosférica. También se encargan del suministro de oxígeno y reciclaje de aire, y también la gestión del abastecimiento de agua y recuperación. O sea que en la Estación Espacial Internacional existen varios sistemas que están permitiendo que los astronautas puedan vivir sin tener que estar con un traje espacial. Bueno, el cuerpo humano tiene sus necesidades de oxígeno, de comida, etcétera, y tiene efluentes que a través del sudor y otros desechos corporales, en algunos casos, como vamos a ver enseguida, se reciclan. Recordar un poco que la atmósfera terrestre, tenemos la composición del aire a nivel de superficie es 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.5% de vapor de agua y otros componentes como otros gases como argón, dióxido de carbono, neón, helio, criptón, xenón, hidrógeno, metano y otros gases. La presión atmosférica a nivel del mar está determinada 101.1 kilopascal o 14.7 psi, y la mayoría de las aeronaves tratan de proveer tanto la calidad del aire como la presión atmosférica adecuada para que sea agradable para la tripulación.
Además de esto, también hay un control de temperatura. Recordemos que en el espacio la temperatura o es muy alta o es muy baja. Si nos da el sol, la temperatura puede ir a más de 70 grados centígrados, y si estamos en el lado de la sombra de la Tierra, puede bajar a menos 50 grados. Entonces, la temperatura puede oscilar muchísimo y eso causa, obviamente, no es confortable. Entonces, tiene que haber un sistema de control de temperatura y humedad a bordo. La temperatura promedio de la cabina en la Estación Espacial Internacional es de entre 18 a 27 grados centígrados y la humedad se mantiene entre 25 y 50%. Se trata de que el ambiente no sea tan húmedo porque hay muchos componentes electrónicos. Entonces, decíamos que se recicla el agua, todo los efluentes. Aquí tenemos en pantalla una máquina que se encarga de separar los sólidos de los líquidos. Los líquidos se filtran, van a un proceso de electrólisis. En el proceso de electrólisis se separa el oxígeno del hidrógeno. El oxígeno sirve para respirar y el resto del agua que se convierte nuevamente en agua potable, que alimenta unas bolsitas que tienen como una pajita que los astronautas usan para tomar agua, que seguramente era agua que ellos habían desechado en algún momento anteriormente. Entonces, como es tan caro llevar carga a la Estación Espacial Internacional, ese reciclaje de agua hace que el ahorro en costo y en peso sea muy, muy grande. Aquí tenemos el sistema de remoción de CO2. Ustedes saben que cuando nosotros respiramos, aspiramos oxígeno y expiramos CO2. Este CO2 es captado por el sistema de aire acondicionado y hay unos módulos donde se remueve este CO2. El CO2 removido se lanza al espacio y el oxígeno puro otra vez se vuelve a la cabina para que pueda volver a ser respirado. Entonces tenemos el procesador de orina. Sí, realmente los astronautas vuelven a tomar el agua que es resultado del filtrado y de la limpieza de la orina, que se extrae de la orina. Procesador de agua, generador de oxígeno, un removedor de dióxido de carbono, y también hay sensores en toda la Estación Espacial Internacional que detectan si hay contaminantes o gases que puedan ser nocivos para la tripulación. Bueno, más de 240 personas visitaron de 19 países visitaron la Estación Espacial Internacional en todos estos años. Los astronautas tienen que hacer por lo menos 2 horas de ejercicio al día, porque en un ambiente de microgravedad el cuerpo no se sostiene por sí mismo, entonces es muy fácil que los huesos pierdan densidad y perdamos masa muscular. Entonces ellos tienen que ejercitarse durante 2 horas mínimo por día para no perder tanta masa muscular. Y la forma de ejercitarse, aquí ustedes ven, tienen una cinta, pero tienen como unos ganchos que les sostiene a la cinta, porque como está en un ambiente de microgravedad, al hacer un impulso uno sale y se va a otro lado, ¿verdad? Entonces esos ganchos, estas gomas, hacen que los astronautas se mantengan digamos, en su posición y que puedan caminar y viceversa. Entonces, también tienen pesos, tienen pesas, tienen como una bicicleta. Entonces, tienen que hacer constantemente el deporte. Y todas estas rutinas diarias que para nosotros aquí en la Tierra son fáciles, para los astronautas es súper diferente. Ducharse, lavarse los dientes, ir al baño, es todo muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en la Tierra. Entonces, 24 horas la Estación Espacial hace 16 órbitas a la Tierra. Hay, bueno, récords de gente que pasó en el espacio. Peggy Wilson tiene 665 días en el espacio. El espacio de vida y trabajo en la estación es más grande que una casa de 6 dormitorios. Tiene 6 dormitorios, 2 baños, un gimnasio, una ventana panorámica.
como decíamos, el cuerpo humano para evitar la pérdida de masa tiene que ejercitarse por lo menos 2 horas por día. Hasta el momento se llevaron a cabo más de 221 caminatas espaciales. 42 vuelos de ensamblaje fueron necesarios para que se puedan ensamblar los componentes de la Estación Espacial Internacional. Hay más de 12 kilómetros de cable conectando el sistema de energía eléctrica a bordo de la Estación Espacial Internacional. Otros datos, estos son datos de la NASA. Se pueden conectar hasta 6 naves espaciales a la Estación Espacial a la vez. Una nave espacial puede llegar a la Estación Espacial Internacional en apenas 6 horas después de su lanzamiento. Inclusive hay una hace poco que llegó en 3 horas. Bueno, y hay un montón de datos que realmente es muy interesante. Les invito a que ingresen al sitio web de la NASA y entren al apartado de la Estación Espacial Internacional. Van a encontrar esto y muchos otros datos que bueno, aquí también a bordo de la Estación Espacial Internacional se hace mucha investigación científica, como vamos a ver de aquí a un momento. Bueno, estos son detalles un poco técnicos del volumen presurizado, longitud, tamaño y masa de la estación, etc. Aquí está el primer tripulante de la Estación Espacial Internacional. Se llama Sergei Krikalev. Él es ruso y él viajó en noviembre del 2000 a la Estación Espacial Internacional hace 20 años y tuvimos la oportunidad de conocerlo en Uruguay hace un par de años. También aquí tenemos a 2 astronautas, a Marcos Ponte y Ronnie Schneider de Brasil y Ecuador, respectivamente. También tuvimos aquí en Paraguay la oportunidad de conocer a Fedor Yurchikhin. Él estuvo de visita, él es entrenador de astronautas, héroe nacional de Rusia. Vino aquí a Paraguay a visitar algunos colegios y la idea de la agencia es justamente traer a más personas con este perfil para que les puedan motivar a los chicos a seguir las carreras de ingeniería, matemáticas, ciencias, etc. Estos son Adolfo y Aníbal, los, digamos, responsables de la construcción de nuestro primer satélite paraguayo en Japón, el cual va a ser lanzado próximamente desde la Estación Espacial Internacional. Estamos terminando. Estos son los tipos de experimentos que se llevan a cabo en la Estación Espacial Internacional: experimentos de biología, biotecnología, ciencias de la Tierra y el espacio, actividades educacionales, investigación humana, tecnología, ciencia física y otros. También tienen equipos de mucha importancia para la ciencia, como un espectrómetro magnético que recolecta y analiza miles de millones de eventos de rayos cósmicos, etcétera, etcétera. O sea que realmente hay mucho que decir, hay mucho para hablar, hay mucho que investigar. Hoy la Estación Espacial Internacional está habitada por 7 astronautas. Esta es la expedición número 64. Sergei Ryzhkov, Sergei Sverkov, Kathleen Robbins, Michael Hopkins, Victor Glover, Soichi Noguchi, que es un astronauta japonés, que es quien seguramente va a poner en órbita nuestro satélite, y Shannon Walker. Estos son los astronautas que hoy están en la Estación Espacial Internacional. Y para terminar, quiero dejarles un video en donde se ve un poco cómo es la vida en la Estación Espacial Internacional. Les invito a verlo y realmente ha sido un placer poder compartir estos minutos. Y bueno, una vez que termine el video vamos a tener un espacio de preguntas. Y aquí ya Enrique está preparando.
Alexanderhurst, now on the International Space Station. Realmente espectacular, ¿no? El espacio no deja de sorprendernos y estamos seguros que hay mucho todavía por descubrir y depende un poco del interés que cada uno de nosotros pongamos, del estudio que tengamos, que hagamos para poder continuar desarrollando esta tecnología. Paraguay se suma a los países que desarrollan ciencia y tecnología espaciales. Tenemos que estar todos orgullosos de eso y les invito y les insto a ustedes, chicos y jóvenes, a que sigan curiosos, a que sigan investigando, a que sigan cuestionándose cosas, aprendiendo todos los días. Utilicen el tiempo que tienen ahora disponible con el tema de la pandemia y el acceso remoto al colegio y demás. Eso tenemos que usar a favor porque tenemos ahora la manera de tener la información en la punta de nuestros dedos y depende de nosotros, realmente depende de nosotros usar este tiempo para poder aprender cosas buenas, cosas nuevas, o también usarlo solamente para entretenimiento. El entretenimiento es bueno, pero uno no puede vivir el 100% solamente de entretenimiento. Uno tiene que aprender y también divertirse, pero nunca dejar de aprender. Eso es algo que particularmente quiero dejar un poco como mensaje, que todo esto es posible gracias a gente que estudió muchísimo y trabajó muchísimo, y todos y cada uno de nosotros podemos incorporarnos a equipos de trabajo en el futuro, podemos estudiar, podemos buscar las oportunidades. La Agencia Espacial de Paraguay ofrece oportunidades de beca a los chicos excelentes con un promedio excelente de notas y demás, tanto para cursos de grado como de posgrado. Así que manténganse atentos y alertas siempre a las publicaciones de la agencia, que nosotros vamos a ir actualizando constantemente las actividades y las oportunidades que tenemos. Entonces, vamos a responder a preguntas. Maju pregunta, ¿cuál fue el primer satélite? El primer satélite fue el Sputnik, que vimos al principio de la presentación. Es un satélite ruso que fue lanzado el 4 de octubre de 1957 y marcó realmente el inicio de la carrera espacial. Eso hizo que se creara un par de años después, o unos meses después, la NASA, y Estados Unidos arranque con toda fuerza el programa espacial americano. ¿Una mujer fue alguna vez al espacio?, pregunta Natalia. Sí, la primera mujer fue Valentina Tereshkova, también rusa, y a partir de ahí fueron varias mujeres las que llegaron al espacio. En este momento hay 2 mujeres en el espacio. Como vimos en una parte de la presentación, hay 2 mujeres americanas que están hoy en el espacio. Varias mujeres, Natalia, llegaron al espacio. ¿Cuándo se hizo el primer cohete, Natalia? Bueno, existen varios desarrollos paralelos con respecto al primer cohete, porque el sistema de propulsión, como decíamos, al principio se usó, bueno, en Estados Unidos hubo un científico de apellido Goddard que hizo varios experimentos con sistemas de propulsión. Luego en Alemania también estos sistemas de propulsión se usaron principalmente para misiles del tipo B-2, que fueron, digamos, la pesadilla de toda Europa en la Segunda Guerra Mundial. En Rusia también habían desarrollos
en términos de propulsión y cohetes. Entonces, el sistema de propulsión que utilizan los cohetes se usa para la aviación, se usa para los misiles y también para los cohetes que llevan carga y tripulación al espacio. ¿Quién creó los cohetes? El creador de la ecuación matemática que se usa aún hoy, que es la ecuación de los cohetes, fue Konstantin Tsiolkovsky. Es un científico ruso que vivió allá por los años 1800 y él fundó las bases matemáticas que se utilizaron luego para la construcción de los cohetes. Podríamos decir que él es uno de los padres de la cohetería. En Paraguay, ¿cuántos cohetes hay en total? Pregunta Mili. En Paraguay existen varios desarrollos de cohetes pequeños, se llaman cohetes sonda de combustible sólido. La Facultad Politécnica tiene un desarrollo y entiendo que hay 1 o 2 iniciativas más también que inclusive fueron a concursar a Brasil a un concurso de cohetes. O sea que estamos iniciando en esta materia. ¿Se va a transmitir en directo el lanzamiento? Pregunta Natalie. Sí, apenas tengamos la fecha definida, vamos a estar compartiendo en las redes sociales todos los detalles de dónde se va a lanzar, que va a ser en Virginia, Estados Unidos, cuándo y a qué hora se va a lanzar. Y eso queremos nosotros que sea transmitido por todos los canales de aire y de cable y que tenga una cobertura nacional, pues realmente nos interesa que todo el público, toda la gente, esté prendida a este acontecimiento histórico que está a punto de suceder en nuestro país. ¿Cuándo es el próximo lanzamiento? Pregunta Esteban. Bueno, los lanzamientos suceden prácticamente todos los días. Yo les invito a que exploren en internet. Hay un sitio en la NASA y otro de Next Launch, se llama, pueden googlear. Hay inclusive una aplicación móvil donde ustedes pueden tener en el celular cuándo, dónde y a qué hora se va a lanzar. Inclusive hay un link para la transmisión en vivo de ese lanzamiento. También hay otra aplicación que sirve para saber dónde está la ISS, la Estación Espacial Internacional, en este momento. Entonces, si las condiciones están dadas, inclusive nosotros podemos salir a la calle, mirar al cielo y ver a la ISS cruzar el horizonte. ¿Cuántos satélites hay en total? Bueno, en este momento existen alrededor de 4.000 satélites operativos en órbita. El número exacto no lo tengo en mente, pero están alrededor de entre 3.000 y 4.000 satélites operativos. Existe una cantidad mayor de satélites que fueron lanzados en su momento, están inoperativos, que hoy se conoce como basura espacial. Y esto también genera un problema porque a medida que se van lanzando más y más cohetes y más satélites, se hace, digamos, cada vez más difícil deshacerse de esta basura espacial, y eso hace que los lanzamientos sean también cada vez más riesgosos, porque ustedes saben que a la velocidad orbital, que son 28.000 kilómetros por hora, un tornillo puede hacer un desastre en un satélite, puede atravesar y puede destruir prácticamente totalmente un satélite si es que llega a haber una colisión en órbita. Eso es realmente un problema hoy. Y finalmente, no sé si tenemos más preguntas, Enrique, tenemos un par de minutos. Y finalmente, tenemos la última pregunta. ¿Cómo se bañan los astronautas? Muy buena pregunta. En el espacio, en el ambiente de microgravedad, si uno derrama un vaso de agua, un vaso con agua, el agua va a formar una burbuja. Y esa burbuja tiene una forma circular y va a flotar, ¿verdad? O sea que realmente el sistema que tienen los astronautas de bañarse es un poco como con estas toallitas húmedas que se van pasando por el cuerpo y tratan de utilizar la menor cantidad de agua posible. Entonces, tienen un sistema de baño un poco diferente al nuestro, o sea, no abren una canilla, no hay una ducha,
porque si abrieran una ducha, el agua se va a esparcir por la Estación Espacial Internacional y una gota puede producir un cortocircuito y ese cortocircuito genera un incendio. Entonces, el sistema de baño de ellos es más bien como con un paño húmedo y se bañan, o sea, se lavan la cabeza, pero con muy poca agua. Y si ustedes ven, las mujeres en el espacio tienen el pelo así, como electrizado, ¿verdad? Porque al no haber gravedad, el pelo no cae, entonces queda como flotando. Y aquí tenemos una pregunta de Sueli Pasmore, una última pregunta que llegó acá ya por mensaje. ¿Qué carrera debería seguir si quiero ser astronauta o cosmonauta en la NASA? Bueno, cualquiera de las ingenierías, cualquier rama de las ingenierías, obviamente el énfasis en las carreras aeroespaciales es un plus, ¿verdad? Uno tiene que hablar ruso, tiene que hablar inglés perfectamente, tienen que estar en condiciones físicas perfectas y realmente tiene que pasar un proceso muy riguroso de selección. Recordemos que tenemos un compatriota, se llama Hernando Gauto, que está en proceso de selección. Él estuvo primero entre los primeros 10.000, después entre los 5.000, entre los 300, entre los 3.000, entre los 1.000 y ahora está entre los 500. Y si todo sucede como esperamos, seguramente va a estar entre los 100 elegidos. Cada vez más fácil porque cada vez van a haber más vuelos y cada vez van a ser necesarios más tripulaciones para el espacio. Así que estudien, estudien, estudien. No hay otra alternativa. Nosotros desde la Agencia Espacial de Paraguay siempre vamos a estar abiertos a recibirles cuando se pueda, ya sin aglomerarse, ¿verdad? Aquí en el Centro de Monitoreo y Control. También tenemos otro centro en la UNA, en el campus de la UNA, donde va a estar una de las estaciones terrenas de nuestro primer satélite. Y realmente para mí ha sido un placer y un honor poder presentar esta charla sobre la Estación Espacial Internacional, agradeciendo al señor presidente, a todo el equipo de la AFP, el director de comunicaciones, a todos los colegas del Ministerio de Educación por la oportunidad y a ustedes, por supuesto, chicos, y jóvenes, por habernos acompañado en esta hora y decirles que siempre miren al cielo, mirando y buscando las estrellas, pero con los pies firmes en la tierra. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.